Marcha de la Piedra, 16 de agosto de 2021, se veía así. De gobierno, sino también en la Quinta de Olivos. Comenzó a justamente invitarse a través de las redes sociales. Cerca de las 4:30 de la tarde, cientos de personas se convocaron frente a Casa de Gobierno, como te decía. Allí estamos viendo las imágenes, con piedras. Cada una de esas piedras contenía el nombre de familiares y amigos que habían fallecido en este año y medio de pandemia. 109.105.000 los fallecidos durante este año y medio. Y el aplauso justamente para recordar a esos seres queridos, que fue un año muy duro, sobre todo porque todas aquellas personas que se enfermaron, que terminaron internadas en terapias intensivas, recordemos que prácticamente no podían ser visitadas por sus familiares y que peor aún, al fallecer tampoco podían ser despedidos por sus seres queridos. Bien, acá volvimos. Bueno, viendo la marcha de las piedras, lo primero que hay que decir es que se cumplen 4 años de esto. Qué locura, como todo lo que fue. El tema de las marchas de las piedras eran familiares que habían perdido... familiares que habían perdido seres queridos, o sea, familiares de víctimas del COVID, que fueron ahí a ponerle nombre a los números de muertes del COVID, lo cual era un acto loable, un acto para rescatar y un acto que se convirtió en ese momento como en un acto opositor al gobierno de Fernández, que hay que decir una cosa, que fue movilizado también por la foto de Olivos. Sí. Que la foto de Olivos, muchos lo hemos analizado, lo hemos hablado, pero que ha invalidado por ahí todo lo bien que se hizo en el manejo de la pandemia. Sí. Porque hubo un buen manejo de la pandemia, hubo ¿cómo se dice? Hubo una acción preventiva, rápida, cuando ya empezaba a llegar a este continente. No hubo cadáveres en las calles, como sí lo había en Ecuador. En Estados Unidos tenían fosas comunes. Fosas comunes. En donde no había espacio a los cuerpos, en donde vos después no podías reconocer a tus familiares. Realmente acá, se diga lo que se diga, hablando objetivamente, la gestión de la urgencia fue muy buena, con los recursos que se disponían en ese momento. Por supuesto, como vos decís, esto que sucede en el 2020 marca un antes y un después en la credibilidad de todas estas acciones a futuro, pero también por una cuestión de, bueno, primero cuestionando, ¿no? Como vos decís, cuestionamos a los nuestros, sí, no se tenía que hacer. Ahora, por otro lado, ya venían surgiendo como discursos en contra del oficialismo que hoy en día están tomando bancas de lo que hoy es la gestión actual. Pero bueno, sí entender eso, digamos, Argentina fue dentro a nivel mundial una de las que mejores aplicó las políticas sanitarias en contra del COVID. Sí, y además sumaba otra esa. No tuvimos el desacato institucional que sí hubo acá en Brasil. Sí. Allá en Brasil. Sí, en Córdoba. Allá, en Brasil. No tuvimos ese desacato institucional de algunos estados ir en contra de las políticas que planteaba el gobierno central, que en ese caso era el de Bolsonaro. Sí. Acá hubo una cuestión institucional de un tipo parado y resolviendo o charlando con los principales opositores, que era en ese caso Morales en el norte, Larreta. Acá en Larreta creo que estaba Vidal también, no, Vidal ya no era más. Bien, Larreta y mostrarse con ellos, que eran de otras fuerzas políticas, y planificar una políticas sanitarias en conjunto. Y eso es política, y eso es política de Estado, y eso es el ejército llevándole comida a la gente, porque, muchachos, se paró el mundo, no había para comer. Yo sé que mucho del otro lado va a decir, la cuarentena interna, no pudimos trabajar, y todo eso, que va a tener cierta razón, y hasta ahí nomás, porque no es que tampoco fue
por lo menos acá en Santa Fe, Sí. tuvimos una cuarentena, después se vio la manera de poner protocolos para empezar a activar algunos que fueron, algunos protocolos que se pensaron acá en Santa Fe, Sí, que se exportaron al mundo, gente. sí. Eh, Dentro de los efectores de salud que dentro de los tenemos, efectores de salud que son tenemos también. increíbles. Sí. Y bueno, y ver eso, ese manejo de la cantidad de profesionales que un día los aplaudían y el otro día los puteaban. Sí. Destacar también que durante la gestión, no sé si recuerdan, yo tengo la viva imagen de Bullrich sin barbijo, con el barbijo en la pera. También había movimientos anti-cuarentena. Sí, sí, sí. Y tal no cual. había un Bullrich Palusa. Tal cual. Fíjate vos que ahí tenemos Es más, jubilados. la gente llevando piedras ahí Sí. estaba rompiendo también el aislamiento, ¿cómo se llamaba? La distancia. Sí, Las medidas de seguridad. sí. Yo lo que digo, y siempre voy a sostener, hubo mucha gente que hizo lo imposible para ir en contra de todo esfuerzo colectivo Sí. en favor de evitar muertes. Y que tomó esto, el mismo Johnny Viale, que lamentablemente falleció su papá, Ujú. y que tomó esto como bandera, esta marcha de las piedras, como bandera, ensuciando un poco hasta la intención noble que tenían muchos de sus familiares. Sí. No sé, es mi opinión, esto ya es opinión, ya no es información si se quiere, ya no es algo objetivo, gente, es lo que yo creo y a mí me parece que pasaron 4 años de eso y todavía a mí me sorprende porque se dijo en su momento que íbamos a salir mejor de esto. Sí. No salimos mejor. Es que yo lo pienso como parámetro. Si estuviéramos en este momento atravesando esa situación con esta gestión de presidencia, estaríamos absolutamente todos, no sé, muertos. Sí, Ecuador. Sí, sí. Ecuador. Realmente. Yo hablé en esa época hacíamos Politicón Internacional y hablé con una estudiante de Ciencias Políticas ecuatoriana ahí de Quito Ujú. y me comentaba que, porque lo que veíamos nosotros por televisión, la pregunta ¿es tan así? Sí. O peor. Sí. Lo que me decía ella, yo salí a la calle y vi ataúdes en la calle. No, no, es durísimo.